¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Emma Martínez. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues empezamos. Empezamos. A ver, Emita. Sí, doctor. ¿Se pueden rehacer los actos de los seglares y santos cuando la persona aún está en camino de vivir en la divina voluntad? ¿O solo cuando la persona ya tiene vida divina? Interesante pregunta. Cuando Jesús dice que para vivir en la divina voluntad lo único que se necesita es el conocimiento de que existe y el deseo de estar en ella. O sea que cuando hacemos un acto con la intención de estarlo haciendo desde la divina voluntad, el acto se lleva a cabo. Pero una cosa es hacer actos y otra cosa es hacer vida. ¿Se pueden hacer actos de rehacer los actos de los demás desde la divina voluntad? Sí. Si tenemos la intención de hacerlo, sí. Pero como es ocasional, cuando hacemos el acto, en el momento que dejamos de hacerlo, bueno, ahí no podríamos estar actuando. Así que en términos generales la respuesta sería sí, se puede hacer, pero lo ideal es que realmente llegáramos a vivir en la divina voluntad, hacer la vida, ¿no? Aquí hay dos preguntas muy parecidas. Se las voy a hacer a las dos. Bueno. ¿Va? Va. Dice. Va. Si el Padre no es amor, como dice el doctor, todo lo que... Momento, esto vamos a irlo con calma. Vamos a entender el por qué se dicen cosas. O sea, porque esto es fundamental. Y luego las palabras se toman como algo real y viene toda esta distorsión que existe. Uh-huh. Dios es amor, o sea, eso es absoluto. Pero hemos hablado de que el amor requiere de dos movimientos. El amor en Dios es un darse completamente. O sea, no es un sentimiento nada más, sino es un acto donde el ser se dona en totalidad, que ese es el primer movimiento del amor. Ahora, requiere una correspondencia. O sea, eso de que el amor es desinteresado y ámalo y déjalo ir, y esos son romanticismos muy humanos, pero que no tienen nada que ver con el amor. Así que, entendido esto, el Padre se dona totalmente, Dios se dona, el Padre, y el Hijo, segunda persona de la Trinidad, porque es en donde se dona el Padre, corresponde de manera total, se dona totalmente al Padre. Entre esos dos movimientos se forma el amor. O sea, entendido como el Espíritu Santo, que es lo que consideramos, o lo que es el amor, procede de esos dos movimientos. Por lo tanto, el amor total, ¿qué tiene? Dos movimientos, dos acciones. Una acción la lleva el Padre y otra acción la lleva el Hijo. ¿Son eternas las dos? Sí. Por lo tanto, nunca hubo un principio ni un después, sino todo es simultáneo, eterno. Nunca ha pasado en el sentido de tiempo. Entonces, como lo manifestamos es, si el amor es la unión de esos dos movimientos, cuando es un movimiento nada más, todavía no es amor completo, sino es el primer movimiento del amor. Faltaría el segundo para conformar al amor total, pero como son eternos y simultáneos, todo es al mismo tiempo.
Entonces, hay que entender las cosas como se van planteando y no tomar una palabra y decir, el padre el doctor dijo que el padre no es amor. No, momento. O sea, vamos con calma. Por favor, entiendan, tomen el concepto general, no la palabra. Ya me enojé. Bueno, seguimos con el comentario. Sí. Si el Padre no es amor, como dice el doctor, todo lo creado, antes de la venida del Espíritu Santo, nada tuvo amor, porque no había amor. Antes de la venida de Jesús no hubo amor. Bueno, y la segunda que es... Espérate, es que eso volvemos a lo mismo. Esto es un pensamiento de la persona, no es algo que se haya dicho. Simplemente en su mente logró conformar este pensamiento. Si se fijan, está poniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo totalmente inútiles de antes de Jesús. No había amor hasta que viene Jesús. Qué curioso, ¿no? Por favor, no hagan malas interpretaciones. Pregunten, no comentarios. ¿Sí? Y la siguiente dice, y como dice usted, doctor, que Dios no es amor, y se contradice diciendo que Dios procede del Espíritu Santo, que es amor. ¿Ven? Dios no procede del Espíritu Santo. Uh-huh. En fin, ya déjalo así. Bueno. Creo que con lo que hemos dicho se puede entender todo las distorsiones que pueda haber, ¿no? Uh-huh. Sí. En el primero o segundo video dice el doctor que hubo hibridación de mono a humano. Me gustaría saber en qué libro lo leyó y capítulo. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo dice Jesús en María Valtorta, en la obra de El Evangelio, como me fue revelado. Y está en el primer libro, o sea, al final de la primera parte, que es la explicación del pecado original, o sea, como un resumen de lo que es el Antiguo Testamento, o sea, el porqué. Así que búsquelo en el primer libro de María Valtorta, ¿sí? Uh-huh. No me acuerdo cómo se llaman los capítulos, pero es al final. Al final de la primera parte, antes de empezar con el primer año de vida pública. Ok. Otro comentario. A ver. Dice un sacerdote que teme que la gente que sigue esto deje el Evangelio y que lo suplanten por esta enseñanza. Todas estas verdades que Jesús le manifiesta a Luisa y ahora a nosotros a través de ella, el origen de estas verdades está exactamente en el Evangelio. El origen de estas verdades está plasmado en nuestra doctrina. O sea, la persona que haya leído el catecismo, que se haya adentrado un poco en el catecismo, en definitiva tiene las bases para entender que todo lo que Jesús dice tiene su raíz en el Evangelio. Tomar esta revelación como aparte del Evangelio, definitivamente estaríamos totalmente equivocados. Sería separar la doctrina de la Iglesia Católica y sustituirla por esta revelación. Yo le pediría a esta persona que le diga a ese sacerdote que lea, por favor, el catecismo de la Iglesia Católica, que lea el Evangelio, porque no ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido. Sobre todo que lea la parte del Evangelio de San Juan, en donde Jesús en la última cena lo dice de manera exacta,
cuando le está rogando al Padre por todos los que van a creer en Él. Y dice que nos ha glorificado con la gloria que el Padre le dio. Y luego dice, yo, o sea, Jesús en ellos, o sea, en nosotros, tú, Padre, en mí, o sea, en Jesús, para que ahora ellos sean uno y sean uno con nosotros, de la misma forma, de la misma manera que tú y yo somos uno. Eso no lo hemos entendido. Nos dijo el qué, pero no nos dijo el cómo. Y hay otras partes, cuando Jesús dice que tanto tiempo llevo con ustedes y no has visto al Padre. O sea, esa unidad entre la divinidad, entre el Padre y Jesús. Y de esa manera nos quiere a nosotros. Nos quiere unidos con la misma naturaleza, con la misma vida, con los mismos atributos, pero esto tenemos que sacarlo de nuestra doctrina. Está expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Listo. O sea, lo más probable es que el Padre no tenga idea de lo que está hablando. En otros videos, no del doctor, escuché que Luisa Picarreta rezaba el Santo Rosario. Según el doctor, eso sería bla, bla, bla. Entonces, si ella lo rezaba, ¿de qué estamos hablando? Del rezo del rosario. Otra vez el rezo del rosario. Jesús viene a darnos esta nueva forma de trato con Él. E incluso ahí, no recuerdo ahorita el capítulo, donde le habla de que esta es una relación nueva con Él y le dice, hasta en el modo de rezar es diferente. Luego en el libro 12, no recuerdo la 23. Mejor no decimos para no equivocar, pero está en el libro 12, en que Jesús le dice muy claro, reza, pero reza como rezo yo. Ese es el 11.123. 11.123, bueno. Reza, pero reza como rezo yo. Y luego, inmediatamente después, le dice cómo reza él y qué es lo que el rezo que va a tener. Le dice, sumérgete en mi voluntad, primera cosa. Ahí encontrarás a todo Dios, o sea, todo lo de Dios. Encontrarás al Ser Supremo, encontrarás sus obras, encontrarás sus atributos, encontrarás todo. Y también encontrarás a toda la familia humana, o sea, con todos los actos, con todas las bondades, con todos los actos santos, con todos los actos nefastos, o sea, a toda la familia humana. Vas a tomar lo de toda la familia humana, lo vas a rehacer en ti y le vas a dar al Padre, le vas a dar a la divinidad la gloria y el amor que deberían de haberle dado todos, para restituirle todo lo que el Padre debería de haber recibido y que no recibe por nosotros. Y este ejemplo, o sea, lo repite en varias ocasiones a través de los escritos. ¿Qué nos dijo? Bueno, o sea, el rezo tiene estas características. Incluso llega a decirle que la mayor gloria que le podemos dar, tanto a él como a la Virgen, es tomar los actos de ellos, tomar las obras de ellos, que ahora son como nuestras, y entregárselas para que lo vuelvan a vivir y que sientan la felicidad, la alegría, la gloria que aquella obra les proporcionó. Bueno, teniendo este concepto, esta idea, ahora vamos al rosario. ¿Qué es el rosario?
es una meditación sobre los misterios de la vida de María y de Jesús. Siempre tomamos como ejemplo el primer misterio de los misterios gozosos. ¿Cuál es el primer misterio? La Anunciación. La Anunciación. ¿Qué pasa en la Anunciación? ¿Nada más es el anuncio? No, es el momento de la encarnación del Verbo Eterno. O sea, llega el arcángel, le da el aviso, María pregunta el cómo, porque ella se había consagrado como virgen, o se había ofrecido su virginidad en honor de la divinidad. Y el ángel le dice cómo. O sea, y en ese momento todo el cielo, toda la divinidad, todo Dios está esperando el sí de María. ¿Por qué el sí de María? Porque Dios nunca obliga a nadie a ninguna obra que Él quiera realizar. Cuando María dice, hágase en mí, aquí está la esclava del Señor, que es el fiat mihi, en ese momento, o sea, es el momento en que viene la formación, el Espíritu Santo penetrando en María. O sea, forma la humanidad de Jesús en el vientre de María. Una pequeñísima humanidad. O sea, ahí, y en esa humanidad se va a encarnar el Verbo. Bueno, ¿se imaginan el gozo? ¿Se imaginan la felicidad de María? No sé qué tantas sensaciones pudo haber tenido, pero si ese acto lo pudiéramos tomar, se lo pudiéramos entregar a nuestra madre para que lo volviera a vivir, ese sería el mayor gozo que le pudiéramos dar. Y como esto hay varios, todos los misterios sería lo mismo. Entonces, ¿qué sería preferible? Un rosario dicho como tradicionalmente se dice, que es recitando 10 Aves Marías, un Padre Nuestro, en mencionar el misterio, quizá una pequeña reflexión sobre el misterio y otra vez Padre Nuestro y 10 Aves Marías y de nuevo. O sea, eso como una ofrenda de nuestra voluntad a María. Pero si tuviéramos la posibilidad de hacer lo otro, ¿qué preferiría nuestra madre? Creo que es muy obvio, muy lógico decir que lo que preferiría sería volver a tener ese gozo, esa alegría, todo aquello que pasó en ese momento. Bueno, eso es lo que se puede hacer rezando el rosario en esta manera. ¿Nos dicen que Luisa rezó el rosario? Sí, definitivamente, pero no nos dicen cómo lo rezó. O sea, no hay ninguna mención de cómo rezaba Luisa el rosario. Yo pregunto, ¿Luisa habrá olvidado las lecciones que le dio Jesús? Luisa habrá olvidado, habrá dicho, no, eso no, mejor lo rezo como siempre lo he rezado. A lo mejor desobedeció, a lo mejor es una forma de decir, es una frase sarcástica, no es verdad, no estoy diciendo. ¿Sí? Sí, porque luego... Entonces, con esto, ¿vamos a rezar el rosario? Sí, pero en esta manera, por favor, no es mencionar el misterio, sino es fundidos en la divina voluntad, colocarnos en ese momento y tener esa visión espiritual de lo que está sucediendo, felicitarnos junto con María, felicitarla, amarla, poner todo nuestro amor en todos los actos de ella, en los actos del arcángel, en los actos de todos los que están presentes, y volvérselo a entregar, volver a decir, aquí te lo doy para que lo vuelvas a gozar,
pero ahora es la persona dándole esa posibilidad. Yo creo que esto es exactamente lo que ellos agradecerían, y así nos lo dice Jesús. O sea, les damos la gloria que ellos tienen, que ellos merecen y que obtuvieron en aquel momento. Entonces, no hemos dicho que no se rece. Hemos dicho que se cambie la forma de rezarlo. Doctor, nos salimos de la divina voluntad. Qué lástima. Sí. Si estamos con enojo o malestar con alguna persona, ¿eso sería pecado? Las sensaciones, los actos, no es salirnos de la divina voluntad. Jesús nos dice que cuando hay un acto como estos que nos preguntan, o sea, lo que hacemos es perder un acto. O sea, no podemos poner a la divina voluntad enojada. No podemos decir tengo un enojo divino, ¿sí? Ni tengo un recelo divino contra una persona. O sea, entonces estamos perdiendo un acto, pero no nos estamos saliendo de la divina voluntad. ¿Cómo llegaríamos a salirnos si yo continúo con eso? Yo me enojo en este momento contigo y digo, ay, Alejandra, pero es un momento y después me calmo y vuelvo otra vez a entrar en esta divina voluntad, o sea, y se me quita aquello, no hay problema. Malo que continúe en ese estado, o inclusive que llegue a acciones, puede ser de palabra, puede ser en el pensamiento, puede ser, o sea, de difamación, en fin, o incluso hasta llegar a la cuestión física, ¿no? Ahí sí definitivamente ya me salí. No sé si queda claro. Sí. Sentir el momento, ese no sé, impulso de enojo, de rabia, en fin, eso no es problema. Nada más perdí un acto. Pero si lo continúo, ahí sí, ya me salí. Jesús nos dice que nosotros lograremos cosas mayores a las que Él hizo aquí en la tierra. ¿Qué cosas pueden ser esas? Voy a tomar las palabras de San Pablo, donde San Pablo dice que tenemos que completar en nosotros, o sea, lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y entonces uno dice, caray, ¿Jesús habrá hecho cosas incompletas? Definitivamente decimos, no puede ser. Él rehizo todo, Él pagó por todos, Él le dio al Padre la gloria, el amor, la adoración que el Padre merece a nombre de todos. Entonces, ¿qué le faltó? Le falté yo. O sea, Él lo hizo por mí, le entregó al Padre todo lo que yo debería de haberle dado, pero yo no estuve en esos actos. Y Él no me puede obligar a estar con Él en esos momentos. Por lo tanto, esto debe ser totalmente voluntario. Y, o sea, la persona cuando se convence de esto, entonces debemos asociarnos al acto de Jesús. Y bueno, eso ya le agregó un plus que Jesús no pudo poner, sino que ahora lo pongo yo, que es mi presencia. Un ejemplo de cosas mayores. Probablemente haya muchas más, o sea, a nivel de la creación, a nivel de todos los actos de Él en este mundo, porque son los dos planos donde el alma que vive en la divina voluntad se mueve. El alma que vive en la divina voluntad se mueve
en el plano de la creación y en el plano de la redención. Y Jesús les dice pueblos, el pueblo de la creación y el pueblo de la redención. Y la criatura que vive en la divina voluntad debe abarcar estos dos pueblos, debe cubrir con sus acciones, con el amor y con la gloria que Dios merece para darle ese pago que es el que Él desea recibir. Es hasta donde yo puedo entender un poquito esto de darle cosas mayores o hacer cosas mayores que las que Él hizo. Pero todo es a través de la divina voluntad. Desde la voluntad humana me puedo unir a la pasión de Jesús aceptando los sufrimientos que tenga y todo aceptando el sufrimiento de Jesús y tomándolo prácticamente como mi Redentor. También lo toma en cuenta, pero eso no nos lleva a el plano de la divina voluntad. Si unimos sufrimientos importantes de familiares a la pasión de Jesús y ellos se convierten, ¿les restarían purgatorio? Y si no se realiza la conversión o en el momento de la pesca rechazan a Jesús, ¿se aplicarían a otras almas purgantes? Todo lo que se haga en favor de las almas, lo que nosotros conocemos como sufragios, ayudas, en fin, definitivamente no son exclusivas para una o para varias personas. La divina voluntad actúa a nivel universal, o sea, para todas. Todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, o sea, para todos. El punto de partida lo podemos tomar de alguien, por ejemplo, algún familiar o algunos familiares, pero de ahí extendido a todos. Por lo tanto, las acciones hechas para alguien, los sufragios, las oraciones, los ofrecimientos, sirven para toda la familia humana. En cuanto a que si pueden restar un poco de culpa, ahí es difícil decirlo, pero yo pienso que no. Y yo pienso que no, ¿por qué? Porque le estoy dando al Padre todo lo necesario, le estoy dando a Jesús todo lo necesario en lo que ellos requieren de la criatura, pero no lo hizo la criatura. Puede servir exactamente igual que lo que hizo Jesús. Jesús nos rehizo a todos. Jesús pagó por todos. El Padre quedó totalmente satisfecho por todo lo que deberíamos de haberle dado cada uno de nosotros. Pero eso, no importa lo que Jesús haya hecho, yo me puedo condenar. No importa lo que Jesús haya hecho, yo me puedo ir al purgatorio. O sea, necesitaría tomarlo, necesitaría hacerlo mío, y eso es lo que se tomaría en cuenta. Todo lo que hagamos por ellos sirve como una fuerza mayor de lo que Jesús está haciendo. Estamos dándole a Jesús todo lo necesario que esta persona debería de haberle dado, y eso lleva a Jesús a aumentar la fuerza, el conocimiento, la luz, para que aquella persona se convierta. Ya si se convierte o no, eso ya es diferente. Ahí ya no tenemos ninguna opción para poder remediar eso, ¿no? Y aquí termina diciendo que si en el momento de la pesca ellos rechazan a Jesús, ¿todo eso que hicimos por estas almas se reparte entre otras? Fue lo que dijimos al principio. Okay. O sea que todo lo que se hace se extiende a todos. Así que... Okay.
Dice, ¿la pureza de María fue un don en la divina voluntad? La pureza de María fue un don que Dios le dio en el momento de la creación de ella, sí. ¿Por qué? Porque le exentó del pecado original. Le dio todas las gracias, en fin, todo lo que María es, se lo donó el Padre en el momento de la creación de su alma. Pero no fue nada más un regalo, sino fue un regalo, pero que estuvo condicionado a la aceptación de María. O sea, volvemos a repetir, hace unas preguntas hablamos de esto. Dios no obliga a nadie, ni siquiera a María. La dotó con todo aquello, pero María tuvo una prueba. Y tuvo una prueba en el momento mismo de la creación de su alma. O sea, nos dice Jesús que le fue presentado todo lo que Dios había decidido sobre toda la familia humana. Le fue presentado lo que la divina voluntad iba a hacer con toda la familia humana y al mismo tiempo le presentó lo que la voluntad humana realiza. Y nos dice que María tuvo horror al ver lo que la voluntad humana puede hacer y juró nunca volver a tomar, nunca tomar su voluntad para nada y que la dejó atada a los pies de la Majestad Suprema. Por lo tanto, ¿fue un don que le dieron? Sí, pero un don que María tuvo que confirmar con su sí definitivo durante toda su vida. Doctor, ¿qué argumento le puedo dar a un joven que insiste que sí existieron los cavernícolas y que la prueba de eso son las pinturas rupestres? Bueno, totalmente de acuerdo con que existieron los cavernícolas, sí, definitivamente sí. Que hicieron las pinturas rupestres, sí. Pero ahora vamos a ver un pequeño cambio nada más. Supuestamente, según lo que nos dicen, el hombre salió ya sabemos, de los primates, una evolución, y poco a poco fue como adquiriendo conciencia de quién era, fue empezando a tener ideas, empezando a tener dones, o sea, el don de la pintura, la idea de representarse o representar determinadas acciones que se llevaban a cabo en ese tiempo, sobre todo con animales, en fin. Esto es total y absolutamente mentira. O sea, es real, pero es mentira. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál de las dos? El hombre fue creado perfecto. El hombre creado por Dios era el hombre perfecto, con una santidad perfecta, con una santidad divina, con una particularidad que tenía la ciencia infusa. Por lo tanto, tenía el conocimiento de todo. Pero se sale de la divina voluntad. Todo eso era dado por la unión de la divinidad a la humanidad. Cuando se sale, entonces todo eso, la divinidad se separa del hombre, o el hombre separa a la divinidad, y lógicamente los dones que le habían sido dados también los pierde. Las pruebas, bueno, empezamos con todo lo de Adán, o sea, como al salir se queda con las consecuencias que ahora le llamamos castigos del trabajo, del esfuerzo, de la naturaleza que le va a ser negativa, que la mujer, en fin, los dolores de parto, en fin. Y poco a poco vamos viendo cómo se degrada. Caín llega a la envidia, llega incluso a matar a su propio hermano y se separa. Y aquí ya entra el relato de Jesús a través de revelaciones privadas.
en María Valtorta, donde dice que fueron poco a poco degenerándose tanto. Y esto no es nada más como una idea. Simplemente vamos a regresarnos a la Biblia y vamos a ver lo que había en Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Una total y absoluta deformación de todos los principios que había que Dios había establecido. Y habían cambiado el uso natural, habían hecho todo lo peor que había. Por lo tanto, no es diferente el pensar que en aquel tiempo, que fue antes del diluvio, el hombre hubiera llegado a una perversión tremenda. En la actualidad, y durante mucho tiempo que está puesto en el Levítico, hubo prohibición. Bueno, en el Antiguo Testamento prohíben algo. Cuando se prohíbe es que se está realizando. ¿Qué prohíben? La relación sexual con los animales. Entonces, ¿qué existe ahora? Relación sexual con los animales. Esto sucedió según Jesús y sucede con los primates. Y de ahí Jesús nos dice que hubo descendencia. Y que esos eran prácticamente los gigantes que había y todos los restos que hay que se han confundido ahora con esos hombres prehistóricos. O sea, se confunde esto con evolución. Definitivamente, o sea, cada quien puede optar por la idea que quiera, pero para nosotros católicos, o sea, que creemos prácticamente en las palabras de él, bueno, pues nosotros creemos firmemente que esto es así. Esa descendencia que es la causa del diluvio, porque al momento de estos seres que nacen y crecen, se empiezan a reproducir con las personas normales. Recordemos que los hijos de Dios, entre comillas, que eran los hijos de los descendientes de Adán, pero los descendientes que no se habían separado de la ley de Dios, tienen relaciones, tienen uniones con las hijas del hombre, con los descendientes de Caín, que eran exactamente estos. En el momento que empieza a haber este tipo de uniones, la descendencia de ellos ya no es 100% humana. Ya no tienen un espíritu, un alma humana. Ya no tienen un espíritu que esté destinado a la unión con la divinidad. Por lo tanto, después de un tiempo X, no sabemos cuánto, o sea, Dios tiene que cortar aquello, porque si no lo corta se hubiera quedado sin la posibilidad de establecer su reino en la tierra. Por eso tiene que destruir todo. Y solamente quedan algunas almas que no estaban contaminadas todavía, que es Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, que se menciona como los únicos. Bueno, puede ser que haya habido más, no sabemos. Y a partir de ahí empieza nuevamente la familia humana, pero ya sin aquel antecedente o aquellos descendientes de hombre bestia. Las pinturas rupestres, los esqueletos, los restos que han encontrado, se trata de ese tipo de problemas, de ese tipo de seres. No es al revés, no es de seres simiescos a seres humanos, sino de seres humanos que prácticamente se convierten en simios y luego Dios tiene que volver a rehacer a la familia humana a través de los sobrevivientes que todavía seguían incontaminados.
Es lo que podríamos contestarle. Doctor, ¿cuál es la manera de empezar a leer el libro del cielo? ¿Cuál es la manera? Bueno, se sienta uno. No, miren, el libro del cielo se divide, Jesús lo divide en varios temas diferentes. Del 1 al 10, bueno, el libro 1 son las bases, son todo lo que debemos cumplir para entrar en este ambiente de la divina voluntad. Del libro 2 en adelante hasta el libro 10 está hablando de virtudes. Virtudes, o sea, desde el punto de vista de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque Luisa, que es la que iba a iniciar con el reino de esta divina voluntad en la tierra, o sea, iba a reiniciar porque se había perdido allá en el paraíso. Entonces ella tiene que cumplir en ella todo lo que la divinidad había pedido de santidad y humana, de actos buenos, santos, en fin, para que decidiera volver a establecer el reino en la tierra. Entonces Luisa tiene que pasar totalmente por todos los estados de santidad. En el libro 11 es cuando Jesús le dice, bueno, todo esto muy bien, todo ha estado muy bien, pero de aquí en adelante tienes que desapegarte de todo lo que has hecho, de todo lo que has vivido. Ahora Jesús le dice, tienes que llegar a tu nada. ¿Qué es la nada? Nada. Nada de nosotros, nada que pueda considerarse pertenencia de mi voluntad. Y entre todo lo que debo renunciar, dejar, son las virtudes. Bueno, y empieza la enseñanza del vivir en la divina voluntad. A partir de ahí, del libro 11 hasta el libro 24, es la recopilación de las verdades de la divina voluntad. Del 25 en adelante, o del 24 probablemente, sea el llevarlo a la práctica, llevarlo ya como vida, como una vivencia ya total en nosotros. Si entiendo esto, entonces las virtudes, de alguna manera tenemos ya noción de la virtud. De alguna manera ya practicamos alguna virtud, aunque sea mínimo, pero ya tenemos, por ejemplo, Emita se está riendo, quiere decir que, o sea, en términos generales ya hay esa, ¿cómo decir? Bueno, esa práctica de virtud o intento de práctica de virtud. Queremos de alguna manera ser obedientes, de alguna manera ser veraces, tolerantes, aunque no lo logremos, pero bueno, ya tenemos esta idea. En el momento de que si nosotros quisiéramos llegar a esa perfección de virtud a la que igual Jesús lleva a Luisa, nunca vamos a llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, entender que esto nos llevaría años, años y años. Por lo tanto, ahora lo que sí podemos empezar luego es con el desapego de todo lo nuestro. Lo poquito, poco, mediano o mucho que tengamos, hay que irlo dejando. Hay que ir destruyendo nuestro propio yo para entrar en esa relación total con la divina voluntad. Entonces, vamos a empezar a leer a partir del libro 11, sería como lo más recomendable. Pero, al mismo tiempo, vamos a ir a la par con los libros anteriores. O sea, no quiere decir no leerlos, pero quiere decir tomarlos como lectura asociada a la lectura del libro 11 en adelante. Así que esa sería, desde mi punto de vista, la forma ideal de leer.
Jesús le dice a Luisa que hay que leer, hay que ir poco a poco y que no nos saltemos absolutamente nada. Pero volvemos a lo mismo. Toda la primera parte es una parte enfocada definitivamente a las virtudes, aunque se hable desde la divina voluntad. Como lo vamos a ir leyendo a la par, lo vamos a poder ir acomodando. Así que así es como yo creo que hay que leer esto. Hay un comentario, doctor, que dice: vivir a medio aire para el humano es casi imposible porque en este mundo reina la voluntad humana. Solo lo logró Luisa y con un montón de dones que Jesús le dio. Lecciones, apoyo divino, etc. Uh-huh. Bueno, en cierta forma tiene toda la razón. Para la voluntad humana esto es casi imposible. Bueno, no casi imposible, sino imposible. Pero para la voluntad divina, para la divinidad, para Jesús, esto es total y absolutamente factible. No se trata de hacerlo nosotros. Si leemos esa lectura, hay que entenderlo perfectamente, porque dice: de esta manera de vivir como yo viví a medio aire, yo pongo a la criatura. Yo pongo a la criatura. No es la criatura la que quiere ponerse, sino es Jesús que nos quiere poner. Y en términos generales, sería realmente una locura de Jesús ponernos y dejarnos sin los medios, sin los atributos, sin todo lo necesario para poder resistir. Nuestro único mérito es decir sí y estar en ese estado, en esa posición y resistir todo lo que venga. O sea que no es nosotros ponernos ahí. Luisa tuvo muchos dones, muchas gracias, todo, sí, pero Jesús nos las va a dar a nosotros, por supuesto. No me va a decir: bueno, ahí te quedas y a ver cómo le haces, ¿eh? No, sino ahí te quedas y aquí tienes todo esto para que resistas, para que logres caminar en este sentido. Y otra cosa que es importante, Jesús dice: yo pongo a las almas que me aman, que verdaderamente me aman, las pongo en las mismas situaciones de la mía. O sea, dos cosas especiales. ¿Amamos realmente a Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Él dice? Primer requisito. Segundo, estar totalmente dispuestos a permanecer ahí usando todo lo que Jesús nos dé para poder resistir. Así que... Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, gracias y bueno, esperemos que este año sea un año muy, muy productivo en divina voluntad, en entregarnos a esta locura de vivir la vida que Jesús nos quiere dar, nos quiere donar, y que pues, nos abran, que pedirle tanto al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder entender realmente estas verdades. Porque si no es así, desde nuestra voluntad humana no vamos a lograrlo. Así que es mis mejores deseos para este año y esperemos verlos la próxima vez aquí. Le agradecemos a Alejandra, Gracias. a Emita, a Paris y sobre todo a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y les agradecemos a quienes nos escriben desde Brasil, Celaya, Acapulco, Nueva York, Colombia, España, Ecuador, Miami, Toluca, Canadá, Chihuahua, Veracruz, Metepec, Uruguay, Portugal, Paraguay, El Salvador, Michigan, California, Tampico, Zacatecas, Ciudad de México,
Manzanillo, San Luis Potosí y República Dominicana. Gracias amigos, hasta la próxima.